Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León y estamos en Butaca 169. Hoy estamos aquí con Gaby Vilchis. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, muy bien, Nancy. Donovan, hola. Y con Donovan Arteaga. ¿Cómo estás? Es un gusto estar con ustedes otra vez. Y muy contenta porque hoy vamos a platicar de un director que a mí particularmente me ha cautivado y me gusta muchísimo, que es Sean Baker, un director norteamericano que tiene pocas películas. Es un director muy joven y muy joven también en su trayectoria fílmica, porque empezó a filmar hace no más de 10 años. Tiene pues muy pocas películas este director, empezando por Startlet de 2012, Tangerine de 2015, que fue la película con la que yo conocí a este director, Proyecto Florida de 2017, Red Rocket de 2021, que fue la película con la que inauguramos este podcast, y Anora, una reciente película, una película que fui a ver justamente aquí con mi queridísima Gaby. Es correcto, la disfrutamos mucho, por cierto. Y que fue como la inspiración para pues revisitar a este director, y a pesar de que bueno, ya le hicimos un podcast a Red Rocket, pues por qué no volver a discutirla nuevamente. Y bueno, pues Sean Baker, este director que además se ha reconocido mucho porque es, como bien habías mencionado, Gaby, guionista. ¿Qué más? Cuéntanos. No solo es director, es guionista, él escribe sus pelis, es editor, también edita sus pelis. Bueno, guionista también coescribe porque tiene por ahí a otra persona que le ayuda con los guiones. Y es productor, tiene todas estas habilidades de la escuela de la Universidad de Nueva York, de donde es egresado el buen Sean Baker. Y pues se nota en los trabajos, en la cuestión visual de sus trabajos, ¿no? O sea, es lo que nos hace revisitarlo esta vez, ¿no? Lo importante que es su trabajo de guionista y cómo nos cuenta la historia, no solo desde el guión, desde el argumento, sino de manera visual. Justo esta película de la que había mencionado, que fue la película con la que yo conocí a Sean Baker, que es Tangerine de 2015, a mí me llamó muchísimo la atención porque fue una película que ganó muchísimos premios. Pero no ganó muchísimos premios precisamente porque fuera una película que tiene un guión pues confeccionado de la forma clásica, o porque tuviera una temática en particular, sino porque la forma en la que está hecha es muy curiosa. Y es porque este director es muy muy creativo. ¿Y qué fue lo que hizo con esta película? Bueno, pues este director se aventuró a hacer una película de extremo bajo presupuesto. Y me refiero a extremo bajo presupuesto, que no ha pasado en sus trabajos posteriores, que sí son de no tan bajo presupuesto, pero digamos que no están tan baratas. Pero esta película la hizo con 3 iPhone, pero iPhone 5. O sea, ya estamos en el iPhone 15, no 16, ¿no? 16, bueno, sí. Ya, no importa. Y las hizo con 3 iPhone 5S y una aplicación para modificar los settings, es decir, para poder hacer la película con un setting pues preciso de una cámara profesional, es decir, que iba a hacer su respectivo setting de diafragma, velocidad, etcétera, etcétera. Pero es sorprendente cómo logró hacer esta película con solo 3 teléfonos, y que además él mismo editó, me parece, ¿no? Y eso lo impulsó para poder ganar varios premios, porque visualmente es una gran película, no nada más a nivel guión, porque además el guión es brutal, o sea, brutalmente bueno. Hace además esta cosa de utilizar actores que no son tan comerciales y actores que no son actores, que fue lo que hizo con esta película, que a mí me dejó maravillada. Me dejó maravillada porque pensamos
que para hacer cine uno necesitamos tener una excelente cámara, muchísimo dinero, actores, y en realidad lo único que se necesita es tener mucha creatividad. Claro, y a final de cuentas también lo que es el cine, que es una historia. Y creo que Sean Baker sabe muy bien contar historias. Creo que también es un gran guionista. Y bueno, me voy a adelantar a decir que algo que está en sus guiones son, por ejemplo, los finales, y que dan mucho de qué hablar, ¿no? Son finales que de pronto puedes tener una ambivalencia de sentimientos porque dices, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo que no nos va a contar lo que va a pasar? Pero que a su vez también lo entiendes y dices, creo que eso estuvo mejor, ¿no? Que uno pueda interactuar con la película de esta manera y pensar en qué es lo que pudo haber pasado, qué pistas hay para que algo hubiera pasado, etcétera, etcétera. Entonces me parece que los guiones que él hace, creo que no dependen, y eso está muy bien, ¿no? Que no dependen de un presupuesto gigantísimo para realizarse. Entonces creo que es muy coherente con eso, ¿no? Con que no necesita grandes presupuestos, pero si los hay, qué bien, para hacer una gran película. Fíjate que con respecto a esto que mencionas de que el cine, bueno, cuenta historias, no estoy tan segura que sean necesariamente historias como las convencionales. Creo que sí hay algo ahí, una historia, pero no creo que toda historia tenga que tener un principio y un final de la manera tradicional. Claro. Sí, o sea, es una historia en el sentido de que es una parte clave del cine, pero cómo lo cuentas es también parte importante, ¿no? Sí, y lo que creo que él hace es más bien contarnos ciertos fragmentos de vida, ¿no? O sea, algo así. Sí, coincido. Creo que lo que pasa, por ejemplo, en Tangerine, que es como podría verse como el viaje del héroe, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Pero además tiene todas estas tomas donde nos invita a formar parte del periplo de esta mujer en busca del padrote, ¿no? Porque todas estas tomas que hace de ella en la calle con este over the shoulder, ¿no? Nos da como esta cercanía de estamos contigo, amiga, ¿no? Uh-huh. Vamos a partirle la cara a esta individua que te la hizo pasar mal y al individuo que te la hizo pasar más mal, ¿no? Entonces nos genera esta empatía en una historia muy sencilla, ¿no? Y que no necesariamente tiene tampoco una moraleja, ¿no? Donde no pretende adoctrinarte de nada, no pretende esto, ¿no? Plantearte algo y que te lo quedes, sino, como bien dice Donovan, hacia el final te deja pensando, ¿y qué pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Y pasará esto? ¿Y no? Entonces te deja a ti siendo partícipe también de la construcción de la historia. Y todo esto con muy poca pirotecnia, ¿no? O sea, me parece que muchas tomas, por ejemplo, también me voy a adelantar un poquito, ¿no? De Florida Project y de Red Rocket, que están hechas en una autopista, son el registro de la vida cotidiana de la gente que vive a la orilla de una autopista, sin mayor pretensión que esa, ¿no? Que mostrar lo que hay ahí, la gente que vive ahí y cómo vive ahí, ¿no? Y en Tangerine sí tenemos un leitmotiv, ¿no? Pero nosotros somos partícipes de esa persecución, ¿no? Somos Sam, ¿no? Acompañando a Frodo en su misión, ¿no? Eso me parece, eso consiguió en mí Tangerine, por lo menos. A mí Tangerine sí se me hace una obra maestra, o sea, se me hace una gran película. El hecho de que haya elegido a estas mujeres trans que no son actrices propiamente, pero su gran trabajo de dirección logró liderar que ellas llevaran a cabo un trabajo de actuación majestuoso. Y además que es un viaje, es un pequeño viaje, un trayecto, ¿no? Que ellas van a ir recorriendo y se van topando con ciertos obstáculos. Además es un ejercicio experimental de crear imagen y de crear sonido a partir de pocos recursos, que es lo más maravilloso de esta película. Muy experimental, un ejercicio de improvisación y
un ejercicio también de una fotografía que cualquiera pensaría cómo que la grabó con un teléfono y cómo que ahorita, actualmente, esa película la podemos ver en una pantalla y está grabada con un celular. Sí. Y que hizo también el trabajo de edición y que además nos transporta en cierto sentido a un mundo de este país del norte, los Estados Unidos, en uno de los lugares más populares que es Los Ángeles, que nosotros no pensaríamos que existe en Los Ángeles, porque es una zona muy marginada, una zona muy distinta de lo que nosotros llegaríamos a pensar o de lo que Estados Unidos nos ha vendido con todo el cine de Hollywood, de lo que es Los Ángeles, ¿no? Que vemos este glamour, el Star System, y que en realidad en esta zona de Los Ángeles que nadie conoce, llegaríamos a pensar que existe, ¿no? Y que Sean Baker, siendo un director independiente, y con independiente sí quiero enfatizar mucho en esa palabra, es decir, que tiene una independencia visual, una independencia creativa, porque se sale de todas esas convenciones a las que estamos acostumbrados a ver en el cine. Yo creo también, aportando un poco a esta cuestión independiente, a mí lo que me mandó también al volver a ver Tangerine fue esta película de Kids, Vidas Perdidas, de 1997, de Larry Clark, donde efectivamente hay una búsqueda, ¿no? Por ejemplo, en esta vemos a Chloe Sevigny que tiene un diagnóstico ahí funesto y anda en busca de Telly, ¿no? Para decirle, oye, tienes este problema, deja de estar contagiando mujeres, ¿no? Pero es esta búsqueda de ella y tiene que pasar por una fiesta salvaje, ¿no? Por varias cosas y por la escena skate de ese momento, ¿no? Y me recordó un poco eso Tangerine, ¿no? Como esta experiencia de esta búsqueda, ¿no? De este periplo y que además muestra efectivamente a zonas que no son las más vendibles de Hollywood, ¿no? Y claro. Y que son además esta intención también del director de mostrar a esos personajes, ¿no? Que es como una constante en sus películas, ¿no? A la gente que vive marginada, que pues sí, el día a día es dificilísimo, ¿no? No tienen un trabajo estable o salieron de la cárcel, ¿no? Entonces tienen ahí un estigma de algo que los tiene en estos sitios no vendibles, ¿no? Y donde, pues sí, son zonas rojas, ¿no? Y claramente peligrosos. Sí, y además también tomar un poco en cuenta a pues todas estas personas migrantes que viven en Estados Unidos, que es algo muy interesante de cómo lo trabaja Sean Baker, porque normalmente llegamos a pensar que, bueno, Estados Unidos es este lugar del sueño americano, pero que hay mucha población migrante que no logra conseguir este sueño americano que tanto se nos ha vendido de este lado del mundo, especialmente aquí en el país vecino. Entonces, ver cómo lo trabaja este director y cómo se acerca a estas comunidades migrantes y de qué manera trabaja haciendo este ejercicio fílmico experimental y de improvisación, porque toda la película es una suerte de improvisación muy al estilo Godard, ¿no? Me parece. Claro, también. Claro, sí, puede ser Pierrot Le Fou. Sí, y yo creo que algo que estaba pensando ahorita es que la ciudad en Sean Baker funge como un personaje que se mete o sea, que forma parte, además que es un personaje muy adecuado con los personajes y con la historia. Incluso hay, no sé si en todas, pero me podría apostar a que sí. Si no en todas, en la gran mayoría de películas aparece un
letrero, aparece un graffiti, aparece algo relacionado con la historia, ¿no? Y bueno, eso también te dice de un guión que está pensado no solo en la historia, sino también en lo que se está mostrando en la imagen, quiero decir, ¿no? Y cómo se muestra, cómo forma parte también de la película, de la historia. La música también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que es música que tiene que ver con estos lugares que van apareciendo, ¿no? Que eso me parece también muy importante. Fíjate que es muy curioso hablar aquí de música con Sean Baker, porque me llamó muchísimo la atención que utiliza canciones muy comerciales. Esta canción con la que abre, por ejemplo, en Proyecto Florida, o la canción de los NSYNC, ¿no? Está sí. En Red Rocket, que es una canción sumamente comercial que escuchabas en los 90s. Y que dices, bueno, o sea, tan bajo presupuesto no tiene, porque para pagar los derechos de estas dos canciones sí es algo en lo que sí necesita presupuesto. Y creo que por ahí en algún momento vi un meme de que decían que Sean Baker pues es un director independiente que utiliza bajo presupuesto. Y dicen, bueno, para nosotros $8 millones eso es bajo presupuesto, así, ¿no? Digo, estamos hablando de un director americano, o sea, un director que tiene, o sea, su bajo presupuesto es muy bajo en consideración con lo que una película norteamericana tiene, que, o sea, son cifras exorbitantes, o sea, cantidades que nunca vamos a ver nosotros quizá en nuestra vida junto. Para él, que es un director que vive en un país en donde el flujo del dinero tiene otro valor, pues obviamente es diferente, pero sí sabe cómo elegir una canción muy adecuada para darle justamente ese leitmotiv, para poder detonar, y que es lo que hace en Proyecto Florida, que es otra película también con un ejercicio de improvisación, pero ahora con niños. Claro. Y que, bueno, ya vi la cara aquí de Gaby, no te quedes callada, cuéntanos. Creo que se aventura muchísimo a hacer este tipo de cosas, y sí es una película bastante difícil, pero yo la pongo como en el justo valor en donde está. Es una película difícil porque es una película hecha a base de improvisación experimental y que está utilizando niños, ¿no? Y que además quiere trabajar un tema que es muy difícil, que es el trabajo de la madre, ¿no? Que muchas veces pasa que en Estados Unidos pues hay problemas serios, ¿no? Porque estamos hablando de una madre adicta, y que de repente se tapan ese tipo de situaciones porque Estados Unidos es un país muy, muy conservador, que no quiere mirar hacia otro lado del mundo, ¿no? O sea, hacia salirse de esa burbuja del mundo perfecto y del sueño americano que Sean Baker quiere romper. Y que además, en el caso de esta película, que a mí se me hizo súper incómoda, la empecé a ver y la vi en episodios porque no me entraba, ¿no? Fue complicado, sí por el rollo de los chicos, sí por el rollo de la improvisación, pero esto, ¿no? Es una de estas realidades que trata de denunciar o enunciar, si quieres, ¿no? A lo mejor no como denuncia. Me gusta más esa palabra, enunciar, ¿no? Porque denuncia me parece como un poco maniquea la cosa, maniqueano, ¿no? Sí. No, me parece más enunciar como esta diferencia notable en la sociedad norteamericana, que efectivamente sale de la burbuja del sueño americano, ¿no? Y lo que trata de evidenciar en esta película es la pobreza en un lugar muy particular, que es Orlando, Florida, donde tenemos el parque de diversiones más grande, ¿no? Más famoso, más grandilocuente del mundo, que es Disney.
donde estos niños viven las carencias en este contraste altísimo que hay que sus madres, que además muchas de ellas efectivamente solo están las madres, ¿no? No hay padres presentes y tienen que hacer pues lo que está a la mano para, primera, pagar el motel, porque es para lo único que alcanza, ¿no? Un motel no está en tan malas condiciones, pero pues tampoco es 5 estrellas, ¿verdad? Hacer todo lo posible por llevarles comida a casa, aunque sea de lo que se queja la niña en una escena, ¿no? Así de, ay, es que a mí me gusta con pepperoni, pues esto es lo que hay, ¿no? Hay pizza con queso y eso vamos a comer. Pero a mí me gusta con carne, pues no hay, solo hay con queso. Ni hablar. Es difícil, como para mí fue difícil llegar ahí por todo este rollo de que pues los niños están un poco abandonados a su suerte, porque las madres tienen o una adicción o trabajan todo el día, como la mujer que les provee los pancakes, ¿no? Están de alguna manera pues sí, a la buena de Dios, criándose en el ambiente en el que están, ¿no? Y entonces sí es un poco dura la confrontación de lo ideal que sería que tuvieran atención, que tuvieran comida, ¿no? Contra todas estas cosas que pasan, que son reales y que son durísimas, ¿no? Y que además lo que consigue Baker es mostrarlas de una manera muy pintoresca, muy poderosa y preciosa, porque la cinematografía es preciosa, ¿no? Los lugares son horrorosos, pero se ven preciosos, ¿no? Y eso consigue también en otras películas, ¿no? No me adelanto, pero hay 2, 3 secuencias en Anora que dices, qué cosa más maravillosa. Es que sí es un maestro de la cinefotografía, un verdadero maestro. A mí me sorprendió mucho los atardeceres en Tangerine. Uy, sí. Son magistrales. Yo de repente me perdía y decía, ¿cómo es que este señor está filmando esto con un iPhone? Porque bueno, cuando yo vi la película, yo la vi después de saber que la había filmado con un iPhone. Y justo esta película de El Proyecto Florida me sorprende mucho también la forma en la que trabaja el color. Sí hay ahí un filtro, sí creo que haya por ahí un filtro, pero esta forma en la que trabaja la textura, el color y te hace ver todo de una manera tan bello cuando en efecto sabes que el lugar es horroroso y que no estamos hablando de una situación de vida óptima, sino por el contrario. Ya no digamos óptima, ¿no? Como en algún estándar. Cómoda. Ni siquiera es eso. Sí, ninguna de las dos. Es más, quizá pensando en Anora, quizá sería lo más cercano a una comodidad, a pesar de que hay opulencia ahí. Pero al menos en Tangerine y Proyecto Florida, sí, desde luego que no encontramos ninguna de estos elementos de comodidad, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de estas dos películas y en general de Sean Baker es cómo presenta los conflictos, ¿no? Incluso un momento que quizá podríamos identificar como el clímax, por ejemplo en Tangerine, cuando está su actor, ¿no? de cajón, Karen Karagulian, llega a las donas donde están estas dos y llega la suegra, ¿no? Entonces ese momento a mí me parece muy emocionante. En el caso de los niños de Proyecto Florida, creo que tiene varios momentos así, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo ahora el momento en el que están escupiendo en el carro y conocen a una niña, ¿no? A una compañera más. Qué buena secuencia, sí. Sí, seguro, pero sí. Muy buena. Sí. O sea, bueno, claro, nosotros nos ponemos en esa situación, lo hemos vivido muchos y muchas de nosotros y nosotras, ¿no? Cómo es que tenemos a una familia con niños, que no es que los niños sean molestos en sí mismos, sino el hecho de que no haya un adulto haciéndose responsable por lo que los niños hacen, pues eso es lo que sí incomoda, lo que es molesto, ¿no? Pero bueno, cómo se presenta esa situación, me parece que tiene además toques ahí de comedia. Es buena esa secuencia, como dices, Nancy. También la parte final, cuando llegan a buscar a la niña,
¿no? Para llevársela, también me parece que es un problema ahí presentado de una manera distinta. Cuando va la madre a golpear a su amiga también, ¿no? Y cómo es que, a pesar de que cada una de estas mujeres es la mamá de la niña protagonista, su amiga que es mamá de uno de los amigos, ¿no? Del amigo de la niña, y la otra mamá que es dueña del carro que están escupiendo, ¿no? Que es la última integrante de la pandilla. Cada una de ellas tiene profesiones, no lo dudo, pero oficios, digamos, distintos, ¿no? Y a pesar de eso comparten una realidad que tiene ciertos límites también, ¿no? Porque cómo es que juzgan a la mamá de la niña protagonista cuando empiezan a enterarse de que vende fotografías y de que vende también su cuerpo para sobrevivir. O sea, eso para esas personas es inaceptable. Y a partir de ese momento es que todo se empieza a complicar porque nadie le cuida a la niña. Entonces es un problema también, ¿no? Y cómo se presenta ese conflicto, me parece que es maravilloso también. Algo muy loable de Sean Baker. Y no presentártelo también como de esta manera lastimera, ¿no? Así, claro. que pueda llegar, como bien mencionaste, a tener como una especie de moraleja. Ajá. Sino que te lo deja ir así como balde de agua fría y mira, aquí está. Tú sabes qué haces con eso, cómo lo vas a reflexionar, cómo lo tomas, qué haces con eso. Porque yo lo que te estoy mostrando es un ejercicio fílmico de experimentación visual, sonora, y también de un trabajo actoral de experimentación, porque sí, los niños no son actores profesionales definitivamente. Entonces sí hay aquí como un trabajo lúdico también, ¿no? De este ejercicio que seguramente Sean Baker se ha de haber divertido muchísimo haciendo esta película, creo yo. Claro, y quizá esto que acabas de mencionar tiene que ver con los finales de Sean Baker, ¿no? Por ejemplo, el final de Tangerine, cómo es que después de estar buscando a la persona con la que le había sido infiel su proxeneta, termina enterándose de que, si no han visto esta película, vayan a verla en este momento, pero termina enterándose de que su mejor amiga, que le había estado ayudando a buscar al objeto del deseo del proxeneta, también había sido infiel. Entonces se van, tienen una escena ahí muy bonita en la lavandería, ¿no? Porque le avientan orines. ¿Qué pasa después? No sabemos, ¿no? O sea, creo que ahí hay cierta objetividad también por parte de Sean Baker. Del lado de Proyecto Florida, cuando se escapan, igual si no la han visto vayan a verla en este momento, cuando se escapan las niñas, ¿no? Que va y le dicen, oye, probablemente y además está llorando la niña, que sí, no es actriz, pero la dirige muy bien Sean Baker, ¿no? Creo que esa parte sí está conmovedora, ¿no? Cuando la niña está llorando y dice, tal vez esta es la última vez que nos veamos, ¿quieres salir a jugar? Salen, se van, se acaba la película, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Se la llevaron? ¿No se la llevaron? No tenemos ni idea, pero uno lo puede pensar, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la objetividad también de Sean Baker de presentar conflicto. Ahí está, como dices, ¿no, Nancy? Ahí está, tú júzgalo como tú quieras. Yo no voy a cargar de un lado la situación para que digas pobres niños, ¿no? Sí, los marginados, que no sé qué, pero los presenta ahí. Sí, lo hace muy bien. Y en contraste con eso, pues nos topamos con su tercera película, cuarta película en realidad, solo que no pudimos hablar y no vamos a hablar de la primera película porque no la hemos logrado encontrar. Si alguien la ha visto, díganos dónde la encontramos. Y bueno, luego pues tenemos esta película que filma en 2021, que es Red Rocket, que ya habíamos visitado aquí en este podcast, pero que vale la pena volver a discutir nuevamente. Se me hace una excelente cinta, una película que nos trae además como actor a Simon Rex, este actor porno, y además tiene otras profesiones, ¿no? Como es también cómico, presentador de televisión y pues es actor y modelo, rapero, ¿no? También, ¿no? Rapero, modelo. Y modelo de esta marca muy famosa de diseñador, ¿no? Tommy Hilfiger, que es pues que lo impulsó muchísimo durante muchísimo tiempo, porque pues el tipo es un tipo muy bien parecido, modelo, ¿no? Y que Sean Baker
le da en este caso la oportunidad de hacer el papel de un actor porno. Retirado. En busca de regresar a la industria. De un regreso glorioso, además. Exacto. Y que además, en esta película, creo yo que sí trabaja un poquito más esta parte del guión, aunque no deja de lado esta parte de la improvisación que se nota en todas las películas de Sean Baker que están ahí. Yo creo que sí tiene una gran influencia de mucho del cine europeo que trabaja pues la improvisación. Hay muchos cineastas en Europa que han hecho esto, ¿no? Desde el neorrealismo italiano y bueno, también la Nouvelle Vague, Godard sobre todo. Y Sean Baker lo retoma, se lo apropia y lo logra en un ejercicio de un trabajo en donde sí logra construir un guión, construir una narrativa y de ahí un trabajo de dirección de actores y un trabajo de improvisación de alguna manera. Esta cinta, además que está increíblemente bien filmada, con un trabajo de cinefotografía en donde utiliza unos recursos para hacer contrastes de color. Todos y cada uno de los usos del color durante la cinta están hechos con un cuidado, y a mí me parece eso un trabajo muy interesante, porque en la película el actor Simon Rex interpreta a un personaje que se llama Mike, este actor porno que regresa a su ciudad y conoce a una chica, una niña menor de edad, por cierto, de la cual se enamora y con quien tiene una relación, que trabaja en una tienda de donas. Entonces, lo más curioso es que utiliza justamente el color durante toda la cinta, que es el color de las decoraciones de las donas, ¿no? Estos colores rosa, amarillo, verde limón, que a mí me parece un juego, porque es un juego justamente fílmico que utiliza Sean Baker para justificar el color, ¿no? De qué manera vamos a utilizar el color, y lo hace en este contraste, ¿no? Me recuerda mucho la famosísima dona de Homero Simpson, ¿no? La rosita con las chispitas, ¿no? Que está también aquí, ¿no? Y también esa, bueno, no, ya no lo mencioné antes, pero justo esto del color ocurre desde The Florida Project, donde vemos a William Dafoe cambiando el color de la fachada varias veces en la película, ¿no? Que entonces va contrastando con pues el transitar de Mooney, creo que se llama la chiquilla, donde pasa como de diferentes estados de ánimo, ¿no? Y van cambiando los colores de la fachada y van contrastando con el cielo, por ejemplo, ¿no? Donde pone este tono morado poderosísimo con orillitas cremita, pero está el cielo así negro, porque va a caer un aguacero espeluznante, ¿no? Y en Red Rocket tiene también este color así brillantísimo, porque además resulta cegador, porque la tienda de donas también está en la autopista, ¿no? Donde no hay un solo lugar donde te puedas guardar del condenado sol. Y entonces es así, no es tan contrastante, sino que lo complementa y hace una cosa así súper brillante que te deja lampareado, ¿no? Pero va consiguiendo eso poco a poco, incluso con, por ejemplo, estas secuencias donde Mike va en su bicicleta y va pasando por todos estos lugares, ¿no? Así hay una fábrica, ¿no? Sí. Una planta de alguna... De energía, creo. Creo que hacen cosas de metalurgia, algo así, ¿no? Sí, otra vez. Sí, trata que salen bailando como los de los Simpson, ¿no? Pero esto, ¿no? Por este lugar agreste,
¿no? Terrible, para llegar a este pequeño oasis que es la tienda de donas, ¿no? Que es así todo colorido, todo precioso, además inmaculado porque la dueña es así medio maníaca con la limpieza, ¿no? Entonces, me parece que es así como esta alegoría también del sueño americano que está un poquito fuera del alcance de Mike, ¿no? Pero que está haciendo todo lo posible por volver a alcanzarlo, por lo menos en su psique ya lo había alcanzado, y entonces es eso, ¿no? Volver a estar ahí. Es una gran película, Red Rocket. Además es una película muy sensual, muy provocativa, ¿no? Creo que eso también es parte de las películas de Sean Baker. Por supuesto, Proyecto Florida creo que es la más lejana de eso. Y creo que Starlet también, ¿no? Lo que he podido revisar de Starlet también parece que es un filme erótico. Y bueno, para empezar con este tipo, ¿no? Las escenas de sexo que hay, que son escenas eróticas, ¿no? La propia Strawberry también es un personaje muy sensual desde el momento en que Simon Rex, bueno, el personaje que es Mickey Sable, le dicen en español, en inglés es Saber, creo, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, a propósito de esto, yo sé, Nancy, que a ti no te gusta el doblaje. En efecto. Sí, no, yo sí soy pro, vean las películas con subtítulos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que también hay buenos trabajos en el doblaje, que es toda una profesión que se ha especializado cada vez más. No, seguro. Yo concuerdo en ese sentido porque me parece que muchas de las películas de animación, uh-huh, especialmente las películas que se hacen en Pixar o en DreamWorks, etcétera, etcétera, incluso muchas caricaturas, por ejemplo, o sea, definitivamente jamás vería yo Don Gato en inglés, claro, que si la ves en español. Concuerdo en ese aspecto contigo. Me parece que de repente en algunas películas en el cine sí se llega a perder muchísimo si ves la película doblada, porque de alguna manera hay una interpretación extra en la traducción a que si llegas a ver la película con subtítulos. Bueno, yo diría, si solo la ves en español, creo que lo idóneo sería, si quieres la primera, verla en su idioma original, y la segunda quizá ver el doblaje, a ver qué tan bueno es, ¿no? Aquí me parece que hay una escena muy elocuente también. Cuando Mickey conoce a Strawberry, va y le cuenta a su amigo Looney, y le dice, en inglés le canta incluso una canción que es con pelito o sin pelito no hay delito, una cosa así, se la canta en inglés, ¿no? Y en español le dice, porque Strawberry tiene 17 años, en español le canta la canción de 17 años, amo su inocencia, 17 años, amo su ternura. ¿Cómo crees? Sí, o sea, a mí me pareció muy, muy elocuente eso, ¿no? Porque muy, muy creativo realmente, sí, porque además esa canción es una canción justamente que incluso hasta fue prohibida, sí, porque pues ya hay ahora una ley que no puedes tener relaciones, ¿no? O con un menor de edad o con una menor de edad. Claro, y queda muy bien, o sea, quiero decir, el ejercicio de poner algo que en nuestro contexto tiene sentido, claro, pues es algo valioso, ¿no? Claro, bueno, y como nótanos, por ejemplo, lo que hace Humberto Vélez, como la voz de Homero Simpson, sí, ¿no? Haciendo estaba la pájara pinta, ¿no? Sí. Mientras se baña y así, ¿y quién tiene idea de eso? Pues un montón de gente de este país, ¿no? Sí. Entonces, esas referencias son muy chulas, ¿no? Para atraer al público y esto, ¿no? Adaptar, hacer este puente de adaptación, claro, del inglés, de algo muy coloquial que funciona en inglés, uh-huh, hacerlo funcionar exactamente igual, pero en castellano. Está chulo.
Sí, esa referencia me parece bastante atinada y creo que ahí tiene sentido Sí, claro. un doblaje y una traducción. Sí, en efecto, yo no soy muy partidaria de que veamos las películas de esa manera, pero me parece que sí hay referencias en las cuales vale la pena, ¿no? Y este es el claro ejemplo de eso. Claro, sí hay un buen ejercicio ahí de doblaje que sí se preocupa por darle este sentido que tiene esa canción, ¿no? Porque efectivamente lo que ahí está celebrando es que, bueno, es menor, pero está cerca de los 18 años, ¿no? Entonces, bueno, en general me parece que es una gran película, muy erótica, muy cómica de este tipo. Simon Rex tiene una forma de hablar en inglés y en español muy fluida, muy agradable, ¿no? Que sí, o sea, termina por conquistarte el personaje. Es un gran personaje, lo quieres que le vaya bien, quieres que triunfe, a pesar de que es un tipo que miente mucho, por ejemplo, ¿no? Muy mentiroso, manipulador, pero desde el inicio, ¿no? Que va llegando a la casa, que habla, que las extraño mucho, sí, como no, nosotros también, ¿no? Cuando se sale, o sea, es muy, muy... Es muy encantador, ¿no? Muy charming, ¿no? Y tiene mucha, pero mucha labia, ¿no? Además esto, justo, por ejemplo, la escena inicial es una secuencia larga, larga, sin cortes, donde interactúa con la mujer y la mujer así de, ay, ya cállate, por Dios, ya no te soporto. El otro, no, es que yo me comprometo a pagar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer aquello y vamos a crecer y vamos a hacer, ¿no? Y entonces así, ¿no? Vendiéndose sí, muy bien, ¿no? Y la otra así como de, ay, ya, por Dios, no puedes callarte un condenado minuto. Pero además es una secuencia sin cortes, ¿no? Es una secuencia sin cortes, claro, ¿no? La cámara va un poco con él, luego regresa a ella, luego vuelve a ir a él y luego se queda con ella, con él de espaldas, mientras la vemos padecer la verborrea de este carnal, ¿no? Claro. Que pues eso, ¿no? Parece bien intencionado, pero pues tiene ahí sus motivos ocultos, claro, y que no vamos a desdeñar, son perfectamente válidos, y el desarrollo de esos planes es lo que hace a esta película tan sabrosa, ¿no? Porque sí me gustó mucho, me parece que es así muy, muy disfrutable, aunque empieza a los gritos, ¿no? Todo el tiempo es a los gritos. Me resulta muy cansado ver películas así, pero conforme va avanzando, bueno, pues también ceden los gritos y y eso, y nos va conquistando poco a poco, Mike. Sí, claro. Sí. Y mira que esto que dices de la secuencia sin cortes es algo que no habíamos mencionado anteriormente acerca de Sean Baker, pero es un director que le encantan los planos secuencia, le encantan, y por eso fue que en Tangerine utilizó 3 iPhone, porque podía grabar un plano secuencia desde diferentes ángulos y poder cortarlos. Y lo mismo hace aquí, pero ya sin cortes. Aquí trabaja el plano secuencia así, lo deja fluir hasta que se termina. Así es, ¿no? Así es, algo muy bueno. Algo que mencionas aquí acerca de los gritos es algo que también pasa en Anora, ¿no? Sí. Anora, que, bueno, yo pensaba, cambié de opinión, y creo que no está mal cambiar de opinión, que mi película favorita de Sean Baker era Tangerine, definitivamente, hasta que vi Anora. Cuando vi Anora, cambié completamente de parecer. Dije, no puede ser, y la volví a ver. Y en efecto, es una película que también tiene muchos gritos. Véanla, por favor, y si no, bueno, háganle una pausa aquí. Vayan a ver la película, regresan, porque vamos a hacer bastantes spoilers aquí, hablando de esta cinta. Hay muchos gritos. Sí. Muchos. Y es incómodo,
te causa una especie de desesperación por momentos, pero son brutales. Las secuencias son increíblemente hermosísimas, a pesar de todas y cada una de los padecimientos que estés viendo durante las secuencias. ¡Qué buena película! Definitivamente. Es muy buena. Yo no sé si sea mi favorita de Sean Baker. Creo que Red Rocket me gustó mucho más que Anora. Pero sí es verdad, Anora tiene un... O sea, creo que ahí, por ejemplo, esta parte del erotismo que les contaba en Anora, creo que llega a su clímax, al menos hasta ahora, ¿no? Provocadora, ¿no? Y también esto, cómo es que va avanzando la película, tiene un ritmo extraordinario, tiene una forma de atraparte con esos momentos que van entre la locura y también un intento por mantenerte en calma con el personaje Igor, este personaje que es un tipo que siempre mantiene la calma dentro de la tormenta, ¿no? O sea, como somete a Nora, por ejemplo, cuando van por ella, como cuando van a buscar a su esposo, a Banja, este tipo se planta frente a uno creo que era el empleado, ¿no? De un comercio, no me acuerdo qué es lo que vendían ahí. ¿Dulces? Creo que eran dulces, sí, dulces, ¿no? Helados, ¿no? Dulces y helados. Ajá. ¿Qué les parece, no? Sí. Entonces sale el tipo con un bat y se pone enfrente de él, le quita el bat con una calma impresionante, sí, ¿no? Que es un contraste con Vanya. Pero claro, este momento que además, bueno, yo creo que es muy, muy ad hoc con la trama, ¿no? Estamos hablando de un ambiente nocturno, de fiesta, de drogas, de excesos, y que naturalmente tiene que haber ruido, escándalo, Las Vegas, ¿no? O sea, una cosa de locura, ¿no? Bueno, es que aquí cambiamos de locación. O sea, la película está situada en Nueva York. Uh-huh. Y viajan a Las Vegas. Uh-huh. Esta pareja, Vanya y Anora, a casarse a Las Vegas. A mí esta película, creo que lo que más me ha encantado de ella es que retrata el lado distinto de las otras películas de Sean Baker. Mientras por un lado acá está hablando de este lado marginado de los Estados Unidos, aquí está hablando de este lado podrido de los Estados Unidos, pero de esta clase social que posee demasiado dinero y que no tiene control de lo que hace con eso, ¿no? Y que cuando tienes ese poder desmedido de gastar el dinero en lo que sea y como sea, y que no hay una necesidad conseguirlo porque ya está ahí. Sí, claro. Y ya lo tienes, y ya tienes el lujo, y ya tienes absolutamente todo ese privilegio. ¿Qué haces con eso? ¿En qué te conviertes? ¿A dónde llegas? ¿Y quién eres? ¿No? Y justamente creo que el personaje de Vanya es eso. ¿Qué haces y dejas de hacer contigo cuando lo tienes todo y no puedes controlarlo, ¿no? Y en qué te transforma todo eso? Se me hace un ejercicio increíble, como bien mencionaste hace rato, o sea, de no denunciar, sino de poner ahí sobre la mesa, y que nosotros de este lado hagamos ese ejercicio de reflexión y de completar ese ejercicio que nos pone ahí Sean Baker, en este ejercicio de pensamiento y de reflexionar acerca de esta cinta, porque yo no me había puesto a pensar, ¿no? O sea, siempre piensas, quiero para adquirir, ¿no? Y este mundo capitalista que de repente te obliga a consumir, pero quienes lo tienen, ¿quiénes son? ¿Qué hacen con eso? ¿Y qué hay dentro de
todo este mundo, ¿no? Así tan... que ni siquiera, o sea, es algo que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? Y que creo que también lo que pasa un poco con el personaje de Vanya es esto, ¿no? Está tan acostumbrado a que todo esté ahí al exceso, que también hay una especie de aburrimiento, un poco, pero sobre todo de falta de imaginación, ¿no? Para hacer cosas. Es decir, a él le parece que sus compitas son los mejores del mundo porque hacen cosas alocadas, desenfrenadas, ¿no? Y eso es así... sí, es que él da las mejores fiestas, ¿no? Y dices... eso es todo, ¿no? Y cuando tiene a Nora a un lado, ella es así como de... ¿no? Como cuando le da instrucciones de a ver, nene, para que dures más, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos despacito? ¿Qué condenada prisa tienes por terminar, ¿no? Y el otro así como de, bueno, sí, ¿no? O sea, donde esto, ¿no? Todo tiene que ser estrepitosamente rápido. Efímero. Además, ¿no? Porque es eso, es la vida así, ¿no? De disfrutar el momentito o ni siquiera eso, ¿no? Creo que también es un poco eso, ¿no? Donde no se disfruta nada. Estás tan lleno de cosas que no disfrutas nada, ¿no? Y entonces a Nora le va a dar como un poquito de humanidad, un poquito de aterrizaje a toda esta banalidad que está dentro de él, ¿no? Y a partir también de un lugar donde, como bien dices, ¿no? Anora trabaja como bailarina erótica, ¿no? Más no prostituta, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero ni escort ni todas las cosas que la llaman, ¿no? Que tiene este trabajo que disfruta, eso es bien importante, ¿no? Que sí disfruta y que sí está en la búsqueda de algo más, ¿no? Pero también para ella, me parece a mí, que en algún momento toda esta opulencia también la satura y también la desilusiona, ¿no? Porque en realidad lo que ella anda buscando es una conexión que con este tipo Vanya sencillamente no va a ocurrir. Pero tenemos a Igor que con toda esta calma, ¿no? Nos lleva a un final que a mí me dejó así de no te pases, aplausos de pie, ¿no? El final de Anora me parece absolutamente maravilloso y sublime. Sí, porque es justamente el final de la catarsis. Uh-huh. O sea, ahí hay una catarsis, ¿no? De todo esto que en efecto acabas de mencionar, cómo tienes todo, qué haces con eso, y viene este momento en donde ya no disfrutas nada, ya necesitas buscar algo más que pueda lograr ese estímulo que ya no estás consiguiendo con todo aquello que tienes, y entonces es la droga, y es el exceso de esto y el exceso de aquello, el exceso de absolutamente todo, porque ya nada va a lograr satisfacerte en lo más mínimo, y tienes que buscar todas las experiencias, porque nada va a llegar a complacerte, ¿no? Y que también hay una parte ahí muy triste y muy interesante de la película, que es la condición de clases. Que hay clases sociales a las que determinado otro grupo de clase social jamás va a lograr acceder. Y que eso es lo que pasa con el conflicto que se desata aquí en Anora. Como ella llega a este mundo y hay que sacarla, porque hay un límite.
no pertenece a este lugar, ¿no? Y que fue involucrada justamente a este mundo por este deseo y esta necesidad de Vanya de conseguir, deseo y necesidad de Vanya de conseguir la satisfacción de alguna u otra manera, porque no hay nada que logre llenarlo. Sí, yo creo que esa es la problemática que está acá, ¿no? El encuentro de dos mundos, un mundo que es el de Anora, que tiene que trabajar para pues sobrevivir, ¿no? Para vivir, y en el mejor de los casos, ¿no? Y el otro mundo, que es el mundo de estos rusos, de Vanya, que el tipo no hace nada. O sea, el tipo está en su cuarto, en su casa, jugando videojuegos. Cuando le dice, ¿tú a qué te dedicas, no? ¿Cómo sacas tanto dinero? Bueno, le dice bromeando que es hijo de un narcotraficante, ¿no? Que al final no se... Bueno, yo no recuerdo que se haya confirmado eso, pero uno sospecha que tiene razón, ¿no? Porque después dice como, es broma, me crees todo lo que te digo, ¿no? Y eso también tiene que ver con la inocencia quizá que tiene Anora, de cierta manera. O sea, cualquiera, creo yo, ya al menos los tres pasamos los 20 años, ¿no? Entonces, creo que no caeríamos. O sea, uno lo ve y dice, pero ¿qué no te das cuenta que este tipo no te va? O sea, es un niño, ¿no? ¿Cómo te casas con un niño? Y pues efectivamente eso es lo que pasa. Sin embargo, Anora sigue creyendo y le dice, somos esposos, déjame hablar contigo. O sea, ella, yo creo que no quiere el dinero, sino que sí hay un genuino interés por estar con él, ¿no? Yo creo, al menos, no sé, no encuentro elementos para pensar que lo único que quería era el dinero. Porque al final de cuentas termina tomando la decisión de... O sea, hasta se ve su decepción genuina en él, ¿no? Claro. Y sí se ve cómo es que termina rompiéndole, pues no sé si el corazón, pero al menos las esperanzas de hacer una vida con alguien, considerando que era una bailarina erótica, ¿no? Y eso, pues termina sacándola, la lleva a este final también de una... muy real además, ¿no? De una contradicción, de una ambivalencia, es que porque Igor es el tipo más centrado ahí, ¿no? Incluso cuando llegan los papás de Vanya, le dice, yo creo que este güey se tiene que disculpar. Sí. ¿No? Pues claro, todos pensaríamos eso. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Mi hijo no se va a disculpar. Bueno, sobre todo la señora, ¿no? ¿Qué tal la mamá? Y Anora le reclama, le dice que es un marica, no sé qué. Creo que le dice marica, ¿no? Sí. Literalmente. Y el padre se empieza a reír. No dice nada, simplemente se empieza a reír, ¿no? ¿Por qué? No sé, creo que ahí cada quien puede interpretar su risa. Pero, pues tenemos ese personaje que es Igor. Bueno, antes voy a hacer una pausa que se nos olvidó por completo mencionar. Creo que apareció. Pero William Dafoe, que también tiene siempre tiene una actuación destacada, ¿no? Y destacable. Y bueno, creo que no hablamos mucho de él en Proyecto Florida, ¿no? Pero bueno, no quería pasar este podcast sin mencionarlo. Pero bueno, también aquí otra vez aparece Karen Karagulian, que también tiene una creo que es la participación más destacada que tiene en las películas de Sean Baker, ¿no? Porque lo tiene también en Tangerine, es buena, pero aquí me parece espectacular, ¿no? Cómo va conduciendo todo, la manera, sí logra transmitirte esa ansiedad de hay que encontrar a ese tipo y hay que solucionar la situación o el conflicto. Que otra vez está la forma en la que Sean Baker presenta el conflicto, con la objetividad que mencionabas, Nancy, con una forma de presentar ese conflicto
que tiene altibajos, en el sentido de que de pronto viene la locura y luego te calma un poquito, ¿no? Como cuando están cenando. Creo que unas hamburguesas ahí en un restaurante, ¿no? Luego vuelve a subir y luego baja otra vez, aparece el tipo. Pero bueno, me parece que también es una actuación digna de ser destacada. Creo que esto que mencionas de el ritmo que tiene esta película y algo que también habías mencionado anteriormente, de la ciudad como un personaje. Justo Nueva York aquí y Las Vegas también se transforman en dos personajes muy importantes, porque vemos un Nueva York que no estamos acostumbrados a ver en las películas norteamericanas. Es decir, en ningún momento vemos el Empire State Building, en ningún momento vemos el Central Park o la Estatua de la Libertad o el famosísimo puente. O sea, no, nada de esto está ahí. Vemos un Nueva York completamente distinto de otro Nueva York, pero no así Las Vegas. Porque en el caso de Las Vegas sí logramos ver esta famosísima iglesia, que es a donde muchas celebridades y gente común y corriente llega a casarse, ¿no? Porque aquí cualquiera es libre de casarse en cualquier momento. Y que esta es la pequeña gran travesura que hace Vanya con Anora, a donde se desata, como bien mencionas, todo este conflicto de no lograr integrar estas dos mundos, ¿no? Que es el mundo de la opulencia, de la adquisición económica por un lado, y este mundo de Anora, que es una bailarina erótica, que no va a poder ingresar a este otro mundo porque su trabajo no es digno, porque su condición económica no es digna, y entonces hay que sacarla. Sí, yo solo agregaría ahí a este mundo que mencionas de opulencia sin sentido, ¿no? No hay un sentido ahí, y quizá precisamente por eso es que este personaje y estos personajes viven como si siempre fueran a vivir, como si no existiera la muerte, como si no existiera la enfermedad, como si no existiera absolutamente nada más que su diversión, más que la satisfacción del deseo que puedan tener, que aparezcan. Y creo también que hay bueno, como esto, ¿no? Como la ciudad como personaje tiene estas tomas en que es Coney Island, ¿no? Donde están los juegos y la playa y así. Y me recordó a mi amigo Robot, ¿no? ¿Sí la vieron? Que están ahí en los juegos y se queda el amigo ahí. En fin. Pero, por ejemplo, esta escena súper chula del atardecer, cuando Igor se saca la bufanda que trae en el bolsillo, bufanda que fue usada para amordazar a Nora, ¿no? Y él se la va a dar y le dice, es que vas a seguir teniendo frío si no te tapas la garganta, ¿no? Si no te tapas el cuello. Y ella ve la bufanda roja y se pone súper mal, ¿no? Dice, ay, ¿por qué traes eso ahí? ¿No? O sea, ¿quieres otra vez someterme? ¿No? Eres un psicópata, eres un loco, ¿no? Y ella se va así muy indignada. Y los vemos andar, porque además es muy contrastante, muy chula, donde está ella vestida de negro con su abrigo de bisón o algo parecido a bisón, que no es bisón, ¿no? Igor, que también está de negro, está cayendo la noche y resalta el rojo de la bufanda en esa toma. Y cuando la cámara se mueve hacia la derecha, justo para llevarnos hacia donde ellos se dirigen, vemos el hermoso ocaso de colores en la playa, ¿no? Y ellos a contraluz. Una cosa así de... que sublime. Te vuela la cabeza, es preciosísima, preciosísima, ¿no? Y hablando también de algunos actores, en Anora, la chica que es la de seguridad,
es la misma que sale en Red Rocket, que es la hija de la mujer que provee de droga a Britney Rodríguez, ¿no? A Simon, bueno, a Mikey, ¿no? A Mike, ¿no? Y creo que por ahí habrá otro, pero bueno. Bueno, además de Karen, ¿no? Además de Karen, ¿no? Pero esta secuencia, como dices, ¿no? Llega Karen y les dice, pero ¿cómo que una muchachita les puso una golpiza, ¿no? Una niña los apaleó tanto. Y el hermano así con el hielo en la cara, así, pero es que no pelean como niña, ¿no? Dices, pues sí, ¿no? O sea, y eso es a lo que está acostumbrada ella, a cuidarse de esa manera por el tipo de trabajo que tiene, ¿no? Con lo que se tiene que enfrentar. Claro. En contraste con Vanya, que es un pusilánime, que es un solo pusilánime. Sabe dar órdenes. ¿No? Y que ni siquiera, ¿no? Solo sabe hacer berrinche, porque lo que hace todo el tiempo es berrinche. No, ni siquiera es dar órdenes, porque les dice a estos morros, oigan, es que ¿qué hacen en mi casa? Váyanse de aquí, no sé qué. Y los otros así de, pues tú no mandas, rey, ¿no? Les voy a enseñar cuál es su lugar. Ni quien lo pele, ¿por qué? Porque es otra pataleta de este infante, ¿no? Y otra, lo que se le va juntando hasta que le dicen, no, rey, ya estuvo, ¿no? Y lo de la risa del papá me parece bien, bien potente. ¿Por qué? Porque él también está sometido a la matriarca, ¿no? La madre es la que toma las decisiones, la madre es la que dice se hace, no se hace, ¿no? Todos ustedes son basura y punto, ¿no? Uh-huh. Y cuando Anora llega a confrontarla, dice, tu hijo te odia tanto que se casó con una mujer como yo para hacerte enojar. Señora Línea, maravillosa, ¿no? Y el padre así se parte de risa. El padre ahí es maravillosa, ¿no? Donde dice, claro, porque ni siquiera él tiene la valentía para confrontarla y decirle, te estás pasando de la raya, ¿no? Nadie tiene el valor para decirle a esa mujer, te estás pasando de lanza, ¿no? Pero ocurre esto con Anora que, órale, ¿no? No le tiene miedo a nada, ¿no? Y se echó de una sentada a dos individuos, ¿no? Y poderosísimos además, ¿no? Y entonces, con toda la calma del mundo, le suelta esto a esta mujer. Y claro, es así como de bravísima, ¿no? Este hecho de poder decirle, además, ¿no? Como en este rollo de, claro, tú no me quieres aquí por mi condición social, por lo que me dedico, lo que sea, pero eso no significa que no seamos iguales. Y eso que plantea ahí Anora con esa línea es poderosísimo. Y la reacción del papá creo que es así, la contestación con la risa, creo que es lo que le da este juego de decir, pues también son conscientes de esa condición, ¿no? O sea, él es consciente perfectamente por lo menos de que lo que hizo Vanya era eso, un berrinche para demostrarles a sus padres el odio que les tiene, porque lo que él es consecuencia de esta educación que ellos han llevado, ¿no? Creo que Sean Baker quiso darle el título de la película a Nora y hacerlo a ella el protagónico de esta cinta, y lo vemos en el final, porque yo en un principio pensaba, bueno, ¿por qué a Nora y no Vanya si estamos siguiendo más la línea de este chamaco berrinchudo que despilfarra el dinero hasta el final de la cinta? Y esta secuencia donde Anora está con Igor en el auto, que es la cúspide de esta catarsis de ella, de darse cuenta de su condición, de darse cuenta de dónde está y de que esta situación, a pesar de que ella la lleva todo el tiempo bastante bien, cómo la desmorona. Y está ahí con él y vemos cómo se suelta en llanto. A mí, de verdad, en ese momento, sus lágrimas me llegaron a la entraña completamente.
Y Sean Baker supo hacerlo y decir, aquí corta la película. Sí. Ese momento de clímax, justamente, en donde piensas que puede ocurrir algo más, como lo corta. Cierra, créditos, y es cuando nos pone a pensar, ¿qué pasó aquí? ¿Qué vimos? Sí, creo que es un final, incluso a pesar de que tiene este final abierto todavía, creo que es mucho más comprometido que los finales anteriores, ¿no? O sea, quiero decir que los finales anteriores eran mucho más abiertos. Este es un poco más definitivo, pero aún así pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? Podría pasar cualquier cosa. Es decir, su cualidad de final abierto sigue estando presente. Pero sí me parece que es una conclusión adecuada, ¿no? No de moraleja, pero sí comprometida con quizá la visión de Sean Baker. Y que además, por ejemplo, está justo, ¿no? En este final que dices que sí es como más comprometido, también vemos todo el desarrollo de Mickey Madison durante el trayecto, ¿no? De la película. Porque vemos que es así, como muy, no sé, toma todo como con mucha ligereza, ¿no? Como que es cotorreo, como con desdén, ¿no? Y esto, o sea, creo que aquí nuevamente regreso al camino del héroe, pero es de ella, ¿no? Es el camino del héroe, pero de ella. De la heroína, claro, porque creo que es como la línea, ¿no? De Baker, pero está narrado desde diferentes lugares y de diferentes formas, donde no es la convención, ¿no? Y eso me parece que es como el gran logro de él, aparte de la dirección de actores, porque lo que consigue con Mickey Madison es que tiene momentos donde hace unos gestos, o sea, es solo levantar una ceja, ¿no? Ceñir un poco más, ¿no? Las cejas, donde tiene cosas muy sutiles, pero que le dan otro tinte a la escena, ¿no? Ella es muy buena gesticulando para darte además información donde dices, ay, sí, claro, ¿no? Esto está pasando, y eso, ella lo está viviendo de esta manera, al igual que uno, ¿no? Y consigue lo que consigue con Mickey en Red Rocket, que es que estemos con ella, ¿no? Sentir una total, absoluta empatía con ella, ¿no? Y si me permites dar el dato que te mandé del baile, ¿no? Originalmente, bueno, no, en esta película, como bien decía Nancy, no se deja la improvisación tampoco, ¿no? O sea, sí hay momentos para improvisación donde Vanya no es tampoco un actor profesional, ¿no? Y entonces tiene varios momentos. Pero lo padre de la formación de Mickey Madison es que ella se preparaba para hacer un trabajo en tubo, ¿no? Para ser bailarina en el tubo. Y entonces estuvo meses trabajando su cuerpo y una rutina y todo, ¿no? Y lo dice en el programa de Graham Norton. Cuando le dice el director, ¿sabes qué, querida? Vas a hacer lap dance, ¿no? No va a ser en el tubo, no va a ser pole dance, sino va a ser lap dance. Y la otra así de, pero llevo aquí meses haciendo esto. Dame 10 segundos, ¿no? Para hacer mi trabajo en pole dance. Y entonces dice, cámara, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y sí, efectivamente tenemos el desempeño de Mickey Madison espectacular en el tubo, en una secuencia que afortunadamente no es de 10 segundos, sino de 20, ¿no? Y pues sí, ahí se dan estos lugares que permite Sean Baker para seguir creando a partir de los elementos que están ahí, que sí, están planeados, pero hay otros que no y que aportan un montón.
Sí, justo, y que además Sean Baker no es un director cerrado que no permita que sus actores integren también cierta creatividad dentro del trabajo de la película entera, ¿no? ¿Hay algo más que quieran decir acerca de Sean Baker? No, solo que para ir redondeando, ¿no? Es un gran cineasta. También me parece que sí hemos visto una evolución. Por ejemplo, yo lo veo muy, muy claro con esta evolución de cómo plasma lo erótico, ¿no? Me parece que en Anora hay un gran salto. Es muy erótica. Sigue habiendo comedia ahí, pero que a final de cuentas el viaje que vemos en todos sus personajes de cada una de las películas es un viaje que nos hace sentir parte de la tripulación, digamos, ¿no? Y eso me parece que es lo más destacable de Sean Baker, que tiene que ver también con el trabajo de guión, tiene que ver con el trabajo de cámara, con el trabajo de dirección, todo eso, ¿no? Y es muy completo. Yo diría que, pues sí, también para cerrar, hay muchos elementos en todas sus películas, esto como para enunciar, ¿no? Estas otras realidades, estos otros lugares que también existen, persisten, ¿no? Coexisten con toda esta otra maquinaria de la que ahora se está apropiando, con todos los premios que lleva ganados por esta película. O sea, es como darle así un zape al mainstream con un ejercicio o con el perfeccionamiento de un ejercicio creativo, expresivo, experimental, súper poderoso. Pues muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Donovan. Esto fue Butaca 169. Mi nombre, Nancy Molina Díaz de León, Gaby Vilchis en conducción y Donovan Arteaga en música y producción y también en conducción. Gracias a todos ustedes, espero que nos sigan escuchando en este nuevo formato de Butaca 169. No dejen de darnos like, no dejen de seguirnos y nos vemos la próxima vez.